Bueno, ¿cómo están todos? Feliz año a todos. Dios les bendiga. Ya oramos, ya le dimos gracias a Dios. Y este año vamos a iniciar con una nueva serie y esta serie se llama Cambios. ¿Cómo se llama la serie? ¿A cuántos les gustan los cambios? A ver, sinceramente, ¿a cuántos les gustan los cambios? ¿Y a cuántos les incomodan los cambios? Yo sé que a mucha gente no le gustan los cambios. Es más, hasta tienen versículos bíblicos para ir en contra de los cambios. Dice, no, el Señor dice que las sendas antiguas, y entonces como que nos resistimos a cambiar. A mucha gente no le gustan los cambios. Yo sé que me van a decir, ¿y ahora qué nos vas a cambiar? No, yo no, el Señor. Porque al Señor sí le gustan los cambios. Él cambia las cosas. Dios es tan creativo que por eso hizo tanta diversidad de plantas, de vegetales, de animales. El mar no es lo mismo en un lugar que en otro. En algunos lugares lo vemos con tonos verdes, en otros con tonos azules, claros o marinos o fuertes. Los atardeceres pueden ser distintos porque a Dios le gustan los cambios. Y yo por eso diseñó Dios la vida de tal manera que los seres humanos, pues llegamos, estamos, nos vamos y el planeta Tierra sigue, pero hay cambios. Y Dios impulsa los cambios. Así que por eso vamos a ver en esta serie cómo Dios quiere hacer cambios en nosotros. Pero primero, ¿qué les parece si oramos? Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Tú nos hables, nos permitas tener entendimiento en tu palabra, que al abrir la Biblia tú seas con nosotros y tu buen espíritu nos permita entender tus propósitos y nos des la revelación correcta de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Así que como a nosotros no queremos y no nos gusta cambiar, pues Dios produce cambios en nosotros. Solamente que a veces sus métodos no nos gustan mucho. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2, versículos 21 y 22. Daniel 2, 21 y 22 es una palabra que muchas veces utilizamos para hablar de los gobernantes. Hoy lo vamos a leer, pero no le voy a dar el enfoque de los gobernantes, aunque acabamos de orar por Marianita, que va a tomar su lugar en la regiduría, y por Víctor, que la ha dejado, pero hoy no quiero hablar de los gobernantes, quiero hablar de lo que Dios nos enseña aquí. ¿Todos tienen Daniel 2, 21 y 22? Versión Reina Valera 60 dice, Él muda, ¿el qué? Muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Los tiempos cambian, pero a veces a nosotros no nos gustan los cambios. Lo que vamos a ver en la Biblia es que Dios nos desafía a cambiar. ¿Nos desafía a qué? A cambiar. Él anhela que cambiemos. Él nos instruye a cambiar. Él nos anima a cambiar. De hecho, la vida cristiana implica una serie de cambios constantemente. Y curiosamente, cuando hablamos que una persona que no era creyente y de repente cree en Dios y le entrega su vida a Jesucristo, decimos que esa persona se convirtió. Bueno, convertir es una manera de decir cambiar. Una persona cambió. De ser incrédulo ahora es creyente. De ser antidios ahora es seguidor de Jesucristo. De ser una persona que quería vivir bajo sus propias reglas, ahora quiere ser un discípulo de Jesús. Cambió, se convirtió o está en ese proceso. La vida cristiana es una serie de cambios constantes en nuestra vida. Y si no nos gusta cambiar es que no hemos entendido en qué consiste la vida cristiana. Dios ciertamente nos toma en condiciones en las que
estábamos, y yo sé que muchas veces nos defendemos con eso y nos justificamos y decimos, pero es que Dios tomó lo peor, sí, y no podemos negar que éramos lo peor, pero ojo, no nos llamó para seguir siendo lo peor, nos llamó para cambiar y que ahora busquemos ser lo mejor, no ser de lo peor, sino ser lo mejor. Así que Dios nos toma en condiciones en las que estábamos para transformarnos y para hacer de nosotros personas nuevas. Por eso Jesús dice que es necesario nacer ¿de qué? De nuevo, porque Él quiere que cambiemos. Es claro que tú y yo tenemos que ser mejores cada día, mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores cristianos, mejores en nuestro carácter. A ver, ¿cuántos aquí tienen áreas de su carácter que todavía tienen que cambiar, sinceramente? Todos tenemos que cambiar algo de nuestro carácter. Mejores en nuestro corazón. ¿Cuántos aquí reconocen que su corazón todavía tiene que cambiar? Yo lo reconozco. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser mejores cónyuges, mejores padres, mejores hermanos, mejores amigos, mejores trabajadores, mejores servidores, mejores ciudadanos. Pero a veces no estamos dispuestos a dar lo mejor. Ahora, esta semana falleció el expresidente Jimmy Carter. ¿Cuántos se acuerdan de Jimmy Carter? Un hombre que vivió 100 años y que era cristiano bautista. Fue el primer presidente de Estados Unidos que se autorreconoció públicamente que era cristiano nacido de nuevo. Y en relación con él escribió en un libro que se llama ¿Por qué no lo mejor? La siguiente anécdota. Y me llamó la atención, se los voy a leer. Dice, el almirante Hyman Rickover fue durante muchos años el jefe de la Marina Nuclear de los Estados Unidos. Sus admiradores y sus críticos sostenían puntos de vista opuestos en relación con el exigente almirante. Él se encargó de entrevistar personalmente a cada oficial que solicitaba un puesto para servir en los submarinos atómicos. Aquellos que pasaron por la entrevista solían salir temblando, enojados o intimidados. Entre ellos estuve yo, dijo Jimmy Carter. Había solicitado servir en el programa de submarinos nucleares y el almirante Rickover me entrevistó para el puesto que buscaba. Era la primera vez que veía al almirante. Nos sentamos en su amplia oficina y me permitió escoger las materias que yo desearía discutir. Elegí cuidadosamente aquellas que en esos momentos dominaba mejor: sucesos contemporáneos, música, literatura, asuntos del mar y de la marina, electrónica, tácticas navales, armamento, etc. Empezó a hacerme preguntas que cada vez eran más incisivas y profundas. Pronto se demostró, fíjense lo que dijo Jimmy Carter, pronto se demostró que yo sabía muy poco de todo lo que había elegido. Nunca apartó su mirada de la mía, nunca me sonrió. Al cabo de un rato me encontraba bañado en sudor. Finalmente me hizo una pregunta que yo pensé que me iba a sacar de todos mis apuros. Y me dijo, ¿cómo quedó en sus clases en la escuela naval? Como me había ido bastante bien, según yo, me enderecé en mi asiento, saqué el pecho y respondí con orgullo. Saqué el número 50 en una generación de 850 alumnos. Esperé con satisfacción su felicitación, la cual nunca llegó. En vez de ello me volvió a preguntar, ¿hizo usted lo mejor que pudo? Empecé por decir, sí, señor. Pero inmediatamente recordé las veces que me había dejado dominar por la pereza o que me había distraído con trivialidades. En vez de prestarle la debida atención a las cosas importantes, era humano y tenía derecho a respirar, a flojear de vez en cuando, a ir al cine o a jugar. Reaccioné, me tragué mis palabras y dije, no, señor, no siempre hice lo mejor.
Me miró por un rato y entonces se levantó de sus sillas dando por terminada la entrevista. Antes de despedirnos me hizo una última pregunta que jamás he podido olvidar o contestar. ¿Y por qué no hizo usted lo mejor? Yo creo que esta pregunta tendríamos que hacérnosla todos los cristianos. ¿Y por qué no hacerlo mejor? Ahora es evidente que si tú repites un método o una forma de hacer las cosas una y otra y otra y otra vez, siempre igual, los resultados siempre serán los mismos. Pero si te atreves a cambiar para buscar nuevas formas, entonces puede ser que consigas resultados mejores que los que has obtenido hasta el día de hoy. ¿No debería todo cristiano darle lo mejor al Señor, a nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador? Y si no lo hace, ¿por qué no? Así que quiero que revisemos nuevamente este versículo que nos sirve hoy de base. Si puedes ponerlo en la pantalla, por favor. Él muda. No, regresa a la Reina Valera 60, por favor. Reina Valera, ándale, gracias. ¿Qué dice ahí? ¿Él qué? Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Es importante que tengamos presente lo que aquí dice. Antes de continuar, quiero que lo leamos en otra traducción, la traducción en lenguaje actual, porque la traducción en lenguaje actual le da un sentido distinto y nos va a permitir entender algo de una manera muy personal. Fíjense lo que dice ahí. ¿Tú eres el Dios de qué? ¿El Dios de qué? Y luego la frase que sigue. Todo en el mundo sucede. ¿Por qué razón? Porque quieres que suceda. A unos los haces reinar, a otros les quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. Pero quiero que revisemos las dos frases primeras. Tú eres el Dios de la historia y todo sucede porque tú quieres que suceda. Esto significa, viéndolo de manera personal, que todo lo que ocurre en nuestra vida sucede porque Dios quiere que suceda. Dile a la persona que tienes a tu lado, todo lo que sucede es porque Dios lo quiere. Y teniendo eso en nuestro corazón, todo lo que sucede es porque Dios quiere que suceda, porque Él es el Dios de la historia. Y aunque hoy en día veamos el mundo de cabeza, ¿usted cree que lo que sucede es porque a Dios se le escapó de las manos? No, dice, tú eres el Dios de la historia. Tú permites que las cosas sucedan. Tú quieres que así sea. A Dios no se le escapa nada. Ahora, entrando en el tema que quiero revisar con ustedes acerca de los cambios. La palabra edades, viéndonos a la versión Reina Valera 60, la palabra edades en este pasaje se refiere a un lapso de tiempo que puede ser definido o indefinido. No necesariamente tiene que ser un día, una semana, un mes o un año. Puede ser un tiempo definido o un tiempo indefinido, según sea el caso y según sea el contexto en el cual estemos hablando. Ese lapso de tiempo es suficiente para que se desarrolle una etapa en el propósito de Dios para la humanidad. Y muy particularmente en tu vida o en la mía. Repito, hoy quiero salirme del contexto de gobierno, del contexto de presidentes, y quiero que veamos este pasaje en una aplicación personal. Lo que tiene que ver contigo y conmigo. Los cambios que Dios quiere hacer en diferentes etapas de nuestra vida, en ti y en mí. Justamente hoy que estamos iniciando el año. Hoy, si lo viéramos en el contexto de Daniel, hoy es una edad distinta
año 2025, para nosotros, los mexicanos, los que estamos aquí. Así que se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida y en la mía. Y yo creo que la principal oración, Señor, es que este 2025 no es que sea un año feliz, sino que sea un año en el que se cumpla tu propósito en mi vida. Porque la mayor felicidad que nos va a dar es que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. ¿Cuántos quieren que el propósito de Dios se cumpla en su vida? Eso es lo mejor. No vivir fuera del propósito de Dios. Ahora, el hecho de que Dios es el Señor de la historia nos demuestra que todo lo que sucede en nuestra vida está bajo su control, está bajo su dominio, y eso nos tiene que dar ánimo y nos tiene que dar valor. ¿Y por qué te lo digo? Porque a veces cuando las cosas son adversas, decimos, se me hace que Dios me abandonó, Dios me dejó de escuchar, Dios está enojado conmigo, Dios me está castigando. ¿Qué trae Dios contra mí? La gente no me quiere, la gente no me saluda, la gente se dejó de interesar en mí y como que ya no vale la pena, voy a tirar la toalla, ya no quiero ir a la iglesia, ya no me quiero congregar. Y algunos pueden llegar al extremo y decir, ya me quiero morir. Porque no entendemos que estamos viviendo una época diferente, que todo lo que sucede es porque Dios quiere que suceda. Y si Dios está trayendo cambios, es porque algo me quiere enseñar a mí. Así que no te desanimes. Regreso al texto bíblico de Daniel 2. Por favor, vuelve a poner en la pantalla la versión Reina Valera 60. Por favor, mi querido Oscar, pon Daniel 2 en la Reina Valera 60 para que lo podamos ver. Quiero llamar sobre tu la atención en 4 verbos muy importantes que aparecen aquí. El primer verbo es muda. Él muda los tiempos y las edades. El segundo verbo, quita. El verbo quitar. Quita reyes. Tercer verbo, poner. Pone reyes. Y el cuarto verbo, dar. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Así que tenemos 4 verbos: mudar, quitar, poner y dar. Y como Dios es el Señor de la historia, Él tiene la autoridad para poner y tiene la autoridad para quitar. Tiene la autoridad para dar. Y muchas veces vamos a encontrar en tu vida y en la mía esta fórmula: Dios quitando, Dios poniendo y Dios dando. ¿Para qué hace Dios eso? Para mudar nuestro corazón, para mudar nuestro carácter, para mudar nuestra persona, para mudar algo en nosotros. Es decir, para cambiarnos. Dios quiere que tú y yo seamos cambiados. Primer verbo, mudar. Dios tiene la autoridad y el poder para hacer que las cosas cambien y para hacer que las cosas sean diferentes. Dios creó, repito, desde lo más minúsculo, que tiene que ser microscópico porque es invisible para el ojo humano, hasta lo más grande y asombroso. Dios creó el planeta Tierra y el universo entero para que estén teniendo cambios constantes. A lo mejor uno dice, no me gusta el frío, pero Dios creó el planeta Tierra para que haya frío, para que haya calor, para que haya lluvia, para que haya tiempo de sequía. Dios creó las cosas para que haya lugares como una selva, como un bosque, como un desierto, porque a Dios le gustan los cambios. ¿Por qué de repente sentimos frío y de repente sentimos calor? ¿Por qué de repente vienen lluvias torrenciales o de repente vienen tiempos de sequía? Porque a Dios le gustan los cambios. Así que Dios es un Dios de cambios. Significa que si Él muda los tiempos y las edades, Él cambia las cosas, Él tiene la autoridad para hacer cambios. Significa que hay algo que Dios quiere establecer o que Dios quiere organizar de nuevo. Mire, tan importante es esto, que el antiguo pacto lo desechó y nos dio un nuevo pacto.
Porque Dios cambia. A Dios le gustan los cambios. Dios quiere deshacer lo antiguo para darle un nuevo orden, una nueva forma. En el Antiguo Testamento se tenía que sacrificar un cordero. Cristo Jesús vino a ser el cordero que murió por todos nosotros. Y lo que Dios anhela ver en nosotros son cambios continuos, constantes, con el propósito de ser mejores cada día. Y cada uno de esos cambios significa algo. Y Dios nos va empujando. Esos verbos que vemos ahí, poner, quitar y dar, tienen el propósito de cambiarnos. ¿Para qué Dios nos pone en un lugar? Para cambiarnos. ¿Por qué Dios en ocasiones nos quita? Para cambiarnos. ¿Por qué en ocasiones Dios nos da algo? Para cambiarnos. Así que Dios lo que quiere es meternos en un proceso de transformación continua. Así que recuerde la fórmula: quitar, poner y dar. ¿Cuál es la fórmula? Quitar, poner y dar. Ahora, como dijo Oseas, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero te puedo garantizar que este año Dios te va a quitar algo, o te va a quitar mucho de lo que tienes. Dios te va a poner en algún lugar, o te puede quitar de un lugar. Y Dios te va a dar algo o te va a dar mucho, cosas que tú no esperas. En lo espiritual, en lo anímico, en las relaciones, en lo material. Y todo eso tiene un propósito: mudar tu corazón. Él quiere mudar tu corazón. Lo primero que Dios quiere hacer en nosotros es cambios. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, Ezequiel 36, 26 y 27, dice: les daré un corazón. ¿Un corazón qué? Significa que va a haber un cambio en nuestro corazón. Y pondré en ustedes un espíritu ¿qué? Nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Porque pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Cuando el Señor nos da la orden de ir y hacer discípulos, dice: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, todo lo que yo les he enseñado. Es decir, Dios no solamente quiere que acumulemos conocimientos, sino que tengamos cambios. Dios no quiere solamente que tú y yo leamos la Biblia para conocer más. Claro, conocer es parte del proceso, pero no es el objetivo final. Porque el pueblo de Dios se perdió por falta de ¿qué? Entonces es importante conocer, pero de nada me sirve conocer si no pongo en práctica. De nada me sirve conocer si no obedezco. Ayer le decía a los profesores de los cursos bíblicos que tristemente conozco una persona, es un antropólogo, es muy famoso en México, lo invitan mucho en medios de comunicación y como esto está transmitiendo por redes sociales no voy a decir su nombre. Él conoce todas las iglesias, todas las denominaciones, las conoce por dentro y por fuera, conoce lo más íntimo de cada una de ellas. Se ha dedicado a investigar la iglesia, a revisarla por arriba y por abajo. Conoce la Biblia como pocas personas en México la conocen. Pero de nada le sirve su conocimiento, porque él un día dijo: he conocido tanto los defectos de la iglesia que he decidido ya no creer en Dios. Así que conocer no le sirvió de nada. El pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento, pero de nada te sirve a ti conocer mucho si el conocer no te va a llevar a cambiar, a poner en práctica la palabra, a obedecerla y a ponerla en acción. Por eso el Señor dice que Él quiere quitar de nosotros el corazón de piedra y quiere poner en nosotros un corazón de carne. Es decir, Él quiere quitar la dureza que hay en nosotros. Él quiere quitar de nosotros el interés que solamente tenemos de cumplir mis propósitos para que se cumplan sus propósitos.
¿Por qué a veces nos sentimos desanimados los cristianos? Porque no se cumplieron nuestros propósitos. ¿Por qué nos enojamos con Dios? Porque Él no hizo lo que yo quería. Porque estoy enfocado en mis propósitos. Cuando dejamos de tener la perspectiva en nosotros y ponemos la perspectiva en los propósitos de Dios, quiere decir que hubo un cambio en nosotros. Quitar la dureza que tenemos hacia los demás. A veces somos juicio y misericordia, dureza y sensibilidad. Y Dios quiere que cambiemos eso. Que cambiemos y no seamos duros en nuestros juicios. Que no seamos duros con nuestras palabras. Que no seamos duros con la forma en que tratamos a los demás. Que no seamos duros en la forma en que actuamos hacia los demás. Y en lugar de ello tengamos un corazón sensible, un corazón como el de Jesús. Así que Dios habla de quitar y de poner. Y cuando habla de quitar y poner reyes, representa que Dios tiene tanta autoridad en el universo que Él puede quitar autoridades, Él puede quitar a reyes o puede quitar reyes. Pero lo más importante, Él puede quitar lo que sea de tu vida o de la mía. Y Él puede poner en tu vida o en la mía lo que Él quiera. Porque si Él tiene la autoridad para quitar y poner reyes, Él tiene la autoridad para hacer lo que sea en la vida de cualquiera de nosotros. ¿Cuántos le dicen amén, Señor? Te doy la libertad de que quites o pongas o que me des lo que tú quieras. Porque si tú dices, no, Señor, espérame, pero esto es mío. Llévate lo que quieras, pero esto no. Ya no le di la libertad a Dios. Pero Él tiene que ser el dueño de todo. Por eso lo hacemos el Señor de nuestro corazón. Para que podamos entender eso, tenemos que mirar que se va a cumplir el propósito de Dios. Dios nos pone en cierto lugar para quitarnos lo que nos estorba. Ahora yo te pregunto, ¿y qué te estorba en tu vida para que Jesucristo sea el primer lugar en tu vida? Si el dinero impide que Jesucristo sea el primer lugar, Dios te lo puede quitar. Si tus hijos impiden que Jesucristo sea el primer lugar, Dios te los puede quitar. Si tu trabajo impide que Dios sea el primer lugar, Dios te lo puede quitar. ¿Qué te impide? Y es aquí donde uno tiene que enviar, Señor, ¿y qué quieres hacer tú conmigo? Vamos a ver cada uno de estos verbos. Poner. Poner es una palabra muy reveladora porque no solamente habla de añadir algo, como ponle más agua a los frijoles para que alcancen. No. Poner significa que Dios nos puede colocar en un espacio. Ahí nos puede colocar. Uso el ejemplo de Mariana. Ella hace un año no estaba pensando en política y sin embargo Dios decidió ponerla en un espacio. A lo mejor a ti Dios te puso en un negocio. A lo mejor te puso en un trabajo. A lo mejor te puso en tu casa. Hoy en día, por ejemplo, que estaba viendo una estadística, me gusta mucho siempre revisar las estadísticas porque nos revelan muchas cosas. Y estaba viendo que en Estados Unidos el 95% de las mujeres empoderadas en trabajos, mujeres exitosas en trabajos, 95% tienen un hogar destruido. El precio es muy alto. ¿Por qué? Porque se le dio más importancia al dinero o al trabajo que a la propia familia. Y a veces en México no hay esa estadística porque no se han hecho estudios. Pero yo creo que si se hacen, no estaríamos muy lejos. Así que a veces el poner es que Dios te quiere poner en un lugar, en un espacio, en un sitio, en un puesto. A veces Dios te quiere poner y te quiere dar. Entonces al ponerle sumas el dar, porque quiere producir un cambio. Porque Dios tiene poder y tiene autoridad para
causar que una persona sea levantada, para provocar que algo surja, para generar que algo exista, porque es Dios. Pero lo importante es lo que Él quiere hacer con tu vida y lo que Él va a hacer en este 2025 en tu vida. ¿Por qué Dios te puso? ¿Por qué puso tu negocio en un local? ¿Por qué Dios te puso en otro lugar? ¿Por qué Dios te puso en una ciudad? ¿Por qué Dios te puso frente a una persona? Porque hay un propósito. Pero luego viene el segundo verbo, quitar. Es una palabra que refleja que Dios decide remover algo. Dios decide causar que eso deje de funcionar, que deje un estado, como lo señala Daniel 5:20. Fíjate lo que dice Daniel 5:20, hablando de Nabucodonosor, que era el rey más poderoso del mundo en su tiempo. Y Dios le había hablado que tenía que cambiar su corazón. Y le dice, sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de ¿qué? Arrogancia. Imagínate a Nabucodonosor, sí, soy el mejor, soy el más grande, soy todopoderoso, nadie puede contra mí. En ese momento le fue ¿qué? Quitado el tono real y se le despojó de su gloria. ¿Quién hizo eso? Dios. Ningún ser humano lo podía hacer, pero Dios sí. Dios lo puso, pero Dios lo quitó. No le quitó la vida, le quitó la posición que tenía. Porque Dios quería tratar con su corazón. Pero dice que cuando él reconoció en ese estado que Dios es el Señor, entonces fue restituido y su gloria postrera fue mayor que la primera. ¿Por qué hizo eso? Porque Él es Dios. Y a veces Dios lo puede hacer así contigo y conmigo. Y el tercer verbo, dar, o el cuarto mejor dicho, pero dentro de este proceso, Dios tiene el poder de impartir algo sobre ti, sobre cualquier persona. Él te puede dar sabiduría, te puede dar paz, gozo, un bien material. Dios te puede dar algo como pago, como retribución, como premio, o simplemente te puede dar algo para encomendarte al cuidado de algo. No te lo regalo, solamente te lo doy para que lo cuides. Es como cuando alguien llega al estacionamiento y hay valet parking y le das las llaves de tu auto al señor que está estacionando los autos. No se lo estás regalando, se lo estás encomendando para que lo cuide. Bueno, a veces Dios te dice, te voy a dar esto para que tú lo cuides. Y está viendo cómo reacciona nuestro corazón. No nos lo regaló, no nos lo está dando como premio ni como pago. Simplemente nos está dando algo para que tú y yo lo cuidemos. El verbo dar significa que Dios nos permite hacer el uso de algo que no es propio, o Dios nos pone en autoridad, nos da la autoridad sobre algo, sobre alguien, para controlar o para gobernar. Así que la fórmula, ¿cuál fue la fórmula? Poner, quitar y dar. ¿Cuál es la fórmula? Poner, quitar y dar. ¿Y cuál es el objetivo? Cambiar, mudar nuestro corazón. Ahora, para que podamos entenderlo más fácilmente, quisiera estudiar con ustedes el ejemplo de Moisés. Moisés. ¿Se acuerdan quién fue Moisés? ¿Cuántos han leído el libro del Éxodo completito? ¿Alguien nunca lo ha leído? Bueno, si no lo has leído, este es el año que tienes que leerlo. Lee la Biblia completa. Y por cierto, ¿cuántos de ustedes ya se inscribieron a un curso bíblico? ¿Cuántos ya se inscribieron? ¿Cuántos no se han inscrito? Bueno, los voy a invitar a que se inscriban, porque el pueblo de Dios se perdió por falta de ¿qué? Así que no te vayas a perder tú. No está diciendo que los incrédulos, el pueblo de Dios. Así que tú tienes que tomar un curso. Espero verte hoy inscribiéndote en los cursos bíblicos y que seas parte de ese proceso. Bueno, Moisés. Vamos a ver la historia de Moisés. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Primero vamos a ver los antecedentes en los que se dan las situaciones, porque vamos a ver cómo Dios en Moisés lo quitó,
le lo puso y le dio, siguió el proceso, la fórmula que estamos viendo de Daniel, poner, quitar y dar, para transformar el corazón de Moisés. Dice Éxodo 1 del 8 al 10. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Este rey pues le tenía miedo a los israelitas, no conocía nada de la historia, así que él ya empieza a idear leyes y planes para deshacerse del pueblo. Brinquemos al versículo 15. ¿Qué hizo este rey? Dice: después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención. Durante el alumbramiento, si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Quiere decir que las leyes pro aborto no son nuevas en el planeta Tierra. Hace miles de años ya hubo locos que mandaron matar a los bebés. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Por eso seguía habiendo varones durante la época en que Israel estuvo en Egipto. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Qué inteligentes estas mujeres, ¿verdad? Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo. ¿A dónde tenían que tirar? Al río Nilo, a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Ahora fíjense, curiosamente, el faraón ordena que a los bebés, a los varones, los tiren ¿a dónde? Al río. Y Dios decide, acuérdense, Dios es el Señor de la historia. Dios decide jugar con el propio faraón. Y como decimos los mexicanos, por eso no dice así Éxodo, le dio una sopa de su propio chocolate. Usted sabe el verso, ¿verdad? Le dio una sopa de su propio chocolate. Pues vamos a ver cómo ocurren las cosas. Porque el faraón, en su afán de destruir a los israelitas, pues ordenó una ley sádica, cruel, macabra. Pero bueno, Dios es el Señor de la historia. Así que vamos a ver qué hizo Dios con Moisés. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Dice: en esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una cesta de juncos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla de ¿dónde? En el mismo lugar donde el faraón había ordenado que tiraran a los niños, ahí pusieron a Moisés. Fíjense cómo Dios empieza a manejar las cosas. ¿En dónde puso Dios a Moisés? Acuérdense, Dios pone, Dios quita y Dios da. Bueno, la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él.
Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé, otra mujer muy inteligente, se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. ¿De qué? Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Fíjense cómo Dios, el dueño de la historia, hace que la mujer de Moisés no solamente tenga que esconder a su bebé, ahora lo puede tener y además le pagan para que tenga su propio hijo. Porque Dios quita, Dios pone y Dios da. A la mamá de Moisés la pone en un lugar privilegiado. Ella puede ser mamá, no a escondidas, sino abiertamente. Además, pone a Moisés en gracia con la hija del faraón, quien lo quería matar, o quería matar a todos los bebés, pero además le pagan a su mamá para que a él lo mantengan. Versículo 10, años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó. ¿Cómo lo adoptó? Como a su propio hijo, y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. ¿Dónde puso Dios a Moisés? ¿En dónde lo puso? No, ¿en dónde lo puso? ¿En la casa de quién? ¿Se da cuenta? Dios lo puso en la casa de quien lo quería matar. Ahora, ponga atención a esto. Moisés recibe una educación de príncipe. Dios lo pone en una posición de príncipe. Dios lo puso a vivir y a recibir una educación que sus padres nunca le hubieran podido dar, porque Dios quería cambiar su corazón. Dios sabía el plan final. Todos sabemos la historia porque todos hemos leído Éxodo. Moisés fue el pastor del pueblo de Israel. Dios iba a sacar a Moisés como el libertador del pueblo. Dios tenía un plan para Moisés, pero sabía que era necesario que Moisés pasara por ciertas etapas. Dios se lo quitó a su mamá para ponerlo en la casa del faraón y para que recibiera una educación. Así que lo puso en la casa del faraón para que creciera como príncipe y para que creciera como nieto de quien lo quería matar. Dios cambió la casa de Moisés, ya no iba a vivir con su mamá, ahora iba a estar en la casa del faraón. Recuerde, porque Dios pone y Dios quita. Dios quitó a Moisés de su casa para ponerlo en otra casa. Y como el centro de las leyes eran contra los niños, Dios es tan sabio que el lugar más seguro para que creciera Moisés era en la casa de quien lo quería matar. Qué irónico, ¿no? Le llevó al niño a los ojos del faraón diciéndole, ahora tú lo vas a cuidar y vas a pagar por su educación. Dios cambió el destino de Moisés. En lugar de ser asesinado o en lugar de crecer en el anonimato, creció como un príncipe. De hecho, en Hechos capítulo 7, versículo 22, Hechos 7, 22, y no me voy a salir del tema porque Hechos 7, 22 nos dice que Esteban estaba relatando la historia del pueblo de Israel. Y fíjense lo que dice aquí. A Moisés le enseñaron, ¿qué cosa le enseñaron? Toda la sabiduría de los egipcios, y era ¿qué? Poderoso en palabras y en acciones. ¿Cómo era Moisés? Es decir, Dios le dio sabiduría, Dios le dio lecciones, Dios lo hizo un hombre poderoso, Dios le dio una mentalidad de líder, Dios le dio una mentalidad extraordinaria. Ahora, la Biblia no nos dice, ¿y qué pasó con Moisés en esos años? Si se llegó a engreír, a lo mejor se creyó la gran cosa,
a lo mejor se sintió especial, yo qué sé, pero algo pasó en su vida. Ahora, yo te pregunto, en estos años, ¿qué te ha dado Dios y qué te ha quitado? Porque a veces nos quejamos de lo que Dios nos quita, porque no entendemos sus propósitos, porque Él nos quiere ir cambiando. Pero te pregunto, ¿Dios te ha puesto en lugares que nunca te imaginaste poder estar? Porque a Moisés primero lo puso en la casa del faraón para ser un príncipe, pero después lo puso en el desierto para tratar con él. Yo creo que hubo cosas en el corazón de Moisés cuando era príncipe de Egipto que no le gustaron a Dios. Hubo cosas en el corazón de Moisés que a Dios ya no le agradaron. Hubo cosas en el corazón de Moisés que a lo mejor le hicieron una persona distinta, engreído, porque era, por lo que leímos en Hechos, ¿cómo era Moisés? Poderoso en palabras y en acciones. Y cuando Dios lo pone en el desierto, Dios también le quitó. ¿Qué le quitó? El privilegio de ser príncipe. Le quitó lo que no era útil a los ojos de Dios. Le quitó las malas mañas que había aprendido en Egipto. Seguramente le quitó la influencia de creer en dioses paganos como se creía en Egipto, para que su corazón se pudiera volver a Dios. Porque todos vemos el producto final, el Moisés de Éxodo, pero no sabemos qué pasó en esos 40 años en su vida, hasta el momento en que él sale de la casa del faraón. Así que vamos al versículo 11, vamos al capítulo 2, versículo 11, y vamos a ver, muchos años después, cuando yo era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. ¿Actuó correctamente Moisés? No. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a los hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató ¿de qué? De matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Así que de un día para otro, Moisés perdió autoridad, liderazgo, gracia, el favor del faraón, el cariño de nieto, todo lo perdió. Dios le quitó. Recuerde la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Poner, quitar y dar. Así que en la vida de Moisés sucedieron estas cosas. Dios fue poniendo, Dios fue quitando, Dios fue dando, porque Dios quería producir cambios en la vida de Moisés. Ahora te pregunto, ¿Dios te ha quitado algo abruptamente de un lugar donde te sentías cómodo, seguro, tranquilo? ¿Qué te ha quitado Dios? Y a lo mejor eso que te ha quitado Dios te ha hecho sentir incómodo. Pero Dios lo que ha querido hacer en ti es cambios, como en Moisés. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 1. Dice: cierto día se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Qué curioso. Dios quitó a Moisés de la posición de príncipe y ahora lo pone en la posición de pastor de ovejas. ¿Qué hizo Dios con él? Un cambio, porque Dios quería cambiar su corazón. Dios lo iba a presentar ante el pueblo de Israel no como un príncipe, sino como un pastor. Y Dios quería cambiar su corazón. Así que a lo mejor Dios quiere quitar en tu vida cosas que te están estorbando, porque Él quiere asignarte algo mejor,
de lo que tú has estado esperando. Dios quiere cambiarnos porque Él quiere hacer de nosotros personas distintas. ¿Te has llegado a sentir como la peor persona o como la más miserable persona del universo? Y a lo mejor llegas a pensar, es que nadie me quiere, nadie me ama, estoy aquí abandonado, te sientes solitario. Imagínate cómo se sentiría Moisés 40 años después, sentado en el desierto, tal vez esperando, pensando, un día yo fui príncipe, un día yo viví en un palacio, y ahora vivo aquí en un desierto, un día viví en medio de lujos y ahora vivo aquí en medio de ovejas. Porque Dios estaba tratando con su corazón, aplicando la fórmula, poniendo, quitando y dando. Porque lo que Dios quería era cambiar el corazón de Moisés. Ahora vamos al capítulo 4, versículos 10 y 11. Capítulo 4, 10 y 11. Cuando Dios ya está hablando con Moisés, ya se le revela, ya se presenta con él. Quiero llamar tu atención al... Perdón, sí, 4, 3, 4, perdón, capítulo 3, versículo 3, perdón, yo aquí me equivoqué. Capítulo 3, versículo 10 y 11. 3, 10 y 11. Capítulo 3, 10 y 11. El Señor le dice a Moisés, ahora ve, porque te envió al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. ¿Quién quería matar a Moisés? El faraón. ¿Y con quién lo manda el Señor? Con el faraón. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios trató con su corazón. Y después de ser un hombre poderoso, Moisés dejó de confiar en sí mismo. Después de sentirse el príncipe que todo lo puede, ahora Moisés llega a la conclusión, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Se logró el primer cambio que Dios quería. Moisés ya no dependía de sí, ya no dependía de su posición. Ahora sabe, yo no soy nada. Exactamente lo mismo que Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿y a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo nos enseña. Separados de mí, nada pueden hacer. Esa es la conclusión a la que llega Moisés. Ahora sí, vamos al capítulo 4, versículo 10. A ver, antes de leer 4:10, ¿se acuerdan qué decía Hechos de Moisés? Era un varón ¿qué? Poderoso ¿en qué? En palabras y en hechos. Ahora, ¿qué cambio sucedió en la vida de Moisés? Que cuando llegamos al capítulo 4, versículo 10, dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de ¿qué? De palabra. ¿Se dan cuenta de ser un hombre poderoso en palabra? Ahora él dice, no tengo facilidad de palabra. Y luego agrega, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Dicen que era tartamudo. Imagínense al pobre de Moisés. Señor, imagínense cuando fue con Aarón y le dijo, te voy a repetir toda la ley. Pobre Aarón, se tuvo que soplar todo lo que Moisés le dijo con su tartamudez. Eso me hace recordar aquel vendedor de Biblias que de repente rompió récord de ventas. Dice, bueno, ¿y cómo lo hiciste? Muy fácil, dijo, era tartamudo. Le digo a la gente, o me la compra, o se la leo. Bueno, así era Moisés. Porque Dios seguía obrando cambios en su corazón. Dios le quitó el poderío que tenía y Dios le puso una debilidad. Porque Moisés ya no iba a depender de sí mismo. ¿De quién iba a depender Moisés? Del Señor. Pero a veces Dios nos da cosas que nosotros no sabemos cómo utilizar. A veces nos quejamos de lo que pasa y pensamos que tenemos mala suerte.
Te pregunto, ¿Dios te ha dado algo que tú no sabes cómo utilizar? ¿O no le encuentras la utilidad? ¿O no le encuentras el valor? Bueno, sigamos leyendo. Porque vemos que Dios hizo de Moisés un varón común y corriente. Dios hizo de Moisés un hombre tartamudo, inseguro de sí mismo, que vivía escondido en un desierto, y le dio una vara y lo transformó. Capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Le dijo el Señor a Moisés: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¿Qué le dio? ¿Se acuerda la fórmula? Poner, quitar y dar. ¿Qué te ha dado Dios a ti? Y a lo mejor Moisés, cuando vio la vara, dijo: ¿y una vara para qué sirve, Señor? El Señor le dijo: con esta vara harás las señales. Y luego ve el versículo 20. Ya cuando Moisés finalmente va convencido a obedecer a Dios, dice: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y voló a la tierra de Egipto. También tomó Moisés, ¿qué cosa tomó Moisés? La vara de Dios. Lo último que vemos en esta etapa en la vida de Moisés: Dios le dio una vara. Una vara que económicamente no vale nada. Una vara que económicamente no tiene ningún valor. Una vara que a lo mejor Moisés dijo: ¿y esto para qué me sirve? A lo mejor solo me sirve para espantar a los perros. Pero una vara de parte de Dios iba a ser su instrumento de autoridad, con la que ejecutó las 10 plagas, con la que hizo que el mar rojo se abriera, con la que hizo que lloviera pan del cielo, con la que hizo que brotara agua de una roca. Dios transformó a Moisés de un príncipe a un hombre inseguro, de un hombre poderoso en palabras a un hombre tartamudo. Pero el punto final, la cereza del pastel: Dios transformó a Moisés en el líder, el pastor, el libertador. A lo mejor tú eres Moisés y a lo mejor te has sentido fuera de lugar, no has entendido cómo ocupar tu lugar. A lo mejor te has enojado con Dios porque Dios te ha quitado cosas y tú dices: ¿por qué, Señor? ¿Qué te traes contra mí? A lo mejor tú te has sentido sacado de onda porque dices: ¿por qué Dios hace eso conmigo? Imagínate Moisés cómo se habrá sentido. Porque a veces nuestra vida va dando vueltas. En ese propósito, en ese proceso en donde Dios nos pone de un lugar, nos quita de ese lugar, donde Dios nos pone en algo y de repente Dios nos quita y de repente Dios nos da. Pero a veces lo que Dios nos da, nosotros no lo alcanzamos a asimilar, no lo entendemos, no sabemos qué hacer con ello, cómo se usa. Pero el propósito de Dios no ha cambiado. Uno pensaría, si viera la vida de Moisés por etapas, qué mala onda. Pobre Moisés, ¿por qué dejó de ser príncipe y lo mandan a un desierto? Pero solamente vimos la historia parcial. Pero cuando vimos la historia completa, vimos: ya entendí que el proceso tenía un propósito extraordinario, un propósito maravilloso. Y a lo mejor si tú ves tu vida en etapas y dices: es que la verdad en el 2024 me fue muy mal, a lo mejor eso te hace estar enojado con Dios.
Pero cuando ves el propósito completo después de pasar el proceso, dices, Señor, tú todo lo haces perfecto. A lo mejor ahorita estás en medio del proceso, o al principio, o en el punto 3/4. Yo creo que Dios te quiere dar ánimo. Y te quiero advertir algo. En el proceso de Dios en este 2025, Dios te va a poner, Dios te va a quitar y Dios te va a dar en lo espiritual, en lo anímico, en lo físico, en lo material, en las relaciones, porque Dios tiene un proceso contigo y Dios lo va a cumplir. Solamente no te desanimes ni te sientas enojado o desesperado cuando te sientes a la mitad, cuando sientes que Dios te quita algo, cuando sientes que Dios está tratando con tu corazón, porque el proceso no ha terminado. El proceso no ha concluido hasta que se cumpla el propósito de Dios para tu vida. Así que yo quiero en esta tarde ya orar contigo. Y si tú eres una persona que en el 2024 sientes que perdiste algo y que Dios te quitó algo y que Dios hizo cambios en tu vida que tú no entendiste, yo te voy a pedir que ahí donde estás en tu lugar te pongas de pie y que me permitas orar por ti. Porque a lo mejor tú dices, la verdad es que me siento a veces fuera de lugar, desanimado. Levanta tus manos y dile, Señor, aunque no entienda en qué parte del proceso estoy, pero aquí estoy. Y te digo, amén, Señor Jesús, cumple tu propósito en mi vida. Díselo, Padre, yo sé que no es fácil cuando estamos en medio de un proceso, cuando tú quitas algo de nuestra vida, cuando tú nos quitas de un lugar, o cuando nos pones en un sitio que a lo mejor no nos gusta, o cuando nos das algo que no sabemos cómo manejar, cómo usar. Oro, Señor, porque cada persona que se ha sentido desanimada, triste o está enojada pueda entender que el proceso no ha terminado, que tú estás haciendo cambios, que así como trataste con la vida de Moisés desde el momento en que le salvaste la vida al ponerlo en un río, hasta hacerlo príncipe o después llevártelo al desierto y después convertirlo en el gran líder. Señor, a veces nosotros estamos en procesos semejantes. No lo entendemos cuando estamos en medio de ello, pero tú tienes un propósito. Y yo oro, Dios, porque cada uno de nosotros podamos primeramente cumplir con el plan tuyo de ser cambiados. Dile, Señor, dile tú al Señor, Señor, que mi corazón sea cambiado, que mi corazón sea transformado. Quita de mí la dureza, la piedra. Quita de mi corazón lo engañoso, lo terco, lo malvado. Y pon en mí un corazón sensible, dócil. Un corazón como el de Jesús. Señor, estoy en medio de ello. Pero aquí estamos, felices de lo que tú vas a hacer. Ahora dile, Señor Jesús, yo quiero que tú cumplas tus propósitos en mi vida. Te doy libertad para que tú quites, para que tú pongas y para que tú des. Y lo hagas en mi vida para que se cumplan tus propósitos perfectos. Y yo sea la persona que tú quieres que llegue a ser. En el nombre de Jesús. Señor, bendigo cada persona, bendigo a cada uno de tus hijos. Que en este 2025
cada uno podamos estar en tus propósitos. Y ese proceso en el que tú nos pongas, en el que tú nos quites o en el que tú nos des, nos lleve a una transformación para parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, por quien te lo pedimos. Amén. Amén. Toma tu lugar un momento. Yo no sé si hay personas que nunca en su vida han invitado a Cristo Jesús a vivir en su corazón. Si tú quieres hacerlo, si tú le dices, Señor, pues a lo mejor yo vengo aquí de invitado y yo pues sí creo en Dios, pero nunca le he dado mi vida a Jesucristo, nunca se le he entregado, nunca le he dicho que venga a vivir a mi corazón. Yo quisiera, antes de irnos esta tarde, que tú pudieras hacer esa oración y recibir a Jesús en tu corazón. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo, que se ponga de pie? ¿Habrá alguna persona que diga, yo quiero hacer a Jesús el Señor de mi vida? Que se ponga de pie para que podamos orar por ti. ¿Sí hay o no hay? Sí hay, gracias a Dios. ¿Puedes venir aquí al frente? Ven aquí al frente, por favor. Ven aquí al frente, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? María, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Guadalupe, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Pilar, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Guadalupe también. ¿Tu nombre? Hugo, Dios te bendiga. Bueno, gracias a Dios por la vida de cada una de estas personas. No te vayas, Hugo, quédate aquí. Si hay alguien más, vengan aquí, no les dé pena. Por lo importante es confesar públicamente, que todos vean que le decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo. Vamos a esperar un minuto más para que bajen algunas personas que vienen de la parte alta. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Esperanza, Dios te bendiga. Siempre es bueno cuando una persona decide entregarle su vida a Jesucristo, ¿verdad? Es hermoso. Ven, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Yael, Dios te bendiga, Yael. Muy bien. Bueno, si alguien más toma la decisión, será bienvenidos. Yo quiero, primeramente, repetirles, la decisión que están tomando hoy de invitar a Jesús a su corazón es la decisión más importante de sus vidas. La Biblia dice que todos hemos hecho lo malo. Quiere decir que legalmente, técnicamente, todos merecemos ir al infierno. Ninguno hemos hecho algo para merecer ir al cielo. Por esa razón Jesucristo vino a esta tierra, porque Él, siendo Dios, se despojó de su divinidad, se hizo un ser humano como cualquiera de nosotros, vivió una vida perfecta, y en esa vida perfecta y santa Él fue crucificado. No porque los judíos hayan sido malas personas o los romanos, porque Jesús dijo, pongo mi vida porque yo quiero. ¿Y por qué puso su vida? Por ustedes y por nosotros. Todos merecíamos el castigo, pero dice la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que muriendo Él nosotros tuviéramos derecho a tener vida y tener perdón. A Jesús no le dio pena, no se avergonzó morir públicamente por nosotros. Por eso a nosotros no nos avergüenza públicamente decir, reconozco que Jesucristo es mi Señor. Por eso yo los invité a pasar al frente para hacerlo público y decir, no me da pena decir que creo en Jesús y que lo hago Señor de mi vida. Así que la Biblia también dice que con el corazón lo creemos, pero con la boca lo confesamos. Y cuando lo confesamos alcanzamos nuestra salvación. Cuando lo confesamos, Él nos da perdón y nos da vida eterna. Por eso esta decisión cambia nuestra eternidad. No solamente cambia nuestra vida aquí en la tierra, cambia nuestra eternidad. Yo les voy a invitar a que esta oración que les voy a guiar, muy sencilla, la repitan en voz audible, en voz alta, para cumplir lo que dice la Biblia con la boca. Olvídense de toda la gente que está detrás. La mayor parte de los que estamos aquí ya lo hicimos alguna vez. Cierren sus ojos, por favor, y díganle, Señor Jesús, yo te doy gracias, porque siendo Dios, te hiciste hombre y decidiste morir por mí, para que yo no tuviera que ir al infierno, sino que tenga perdón de mis pecados y vida eterna. Por esa razón, hoy te pido perdón
por todos mis pecados, los que he cometido consciente o inconscientemente. Y te pido, Señor, que tu misericordia sea en mi vida. Sea en mi vida. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón para que entres a vivir dentro de mí. Permíteme nacer de nuevo, espiritualmente, y ser un hijo tuyo. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Quieren todos orar por ellos? Señor, bendecimos a estos hijos tuyos. Gracias porque hoy están tomando la decisión más importante de sus vidas. Permíteles crecer, conocer, caminar, que sus vidas sean para ti. Y nosotros, iglesia, podamos atenderlos y ayudarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de dejarlos, hoy iniciamos cursos bíblicos. Son gratuitos. El curso básico A, yo les recomiendo que se inscriban. Es un curso donde van a aprender desde qué es la Biblia hasta los principios más elementales de la palabra de Dios. Inscríbanse, tómenlos, son gratuitos y les van a ayudar a conocer a Dios y conocer la Biblia, que a partir de hoy se tiene que convertir en su libro de cabecera personal. Ahora sí pueden dar media vuelta. Hay una persona que les va a dar un saludo. ¿Tu nombre? Juan, Dios te bendiga. Y Margarita. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, Margarita. Muy bien, los dejo con Joel y Cas. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias al pastor por este mensaje. ¿Cuál fue la fórmula entonces? ¿Alguien se la aprendió? Dios quita, Dios pone y ¿qué? Dios da, ¿verdad? Muy bien, pues quédense con esa palabra. No para el resto de la semana ni del mes, sino del año. Dios quita, Dios pone y Dios da. Hoy iniciamos con nuestros cursos bíblicos. ¿Y qué más inicia hoy, Cas? Y hoy también tenemos Calacafé allá afuera, pero antes tenemos casas de oración. Tenemos un directorio en la página web de Calacuaya, ahí puedes entrar, encuentras el hogar que esté más cerca de ti y se reúnen para poder escudriñar las escrituras. Muy bien, y antes de irse, bueno, pueden pasar a Calacafé. Ahorita tienen de temporada unas donas gigantes, grandotas de colores. Algunos les dicen roscas de no sé qué, pero ahí están las donas gigantes para que pasen por ella. Gracias también a todos los que se conectaron con nosotros desde su casa, en internet. Que Dios los bendiga. Despídanse de 2 o 3. Nos vemos la próxima semana.